Pues buenos días, buenas tardes a todas y todos. Siguiendo con las recomendaciones sanitarias establecidas por el gobierno del estado a causa del COVID-19, les doy la bienvenida por esta vía a la sexta sesión ordinaria del Comité de Participación Social. Soy el uso de la voz en este momento a la maestra Karina García, quien fungirá como secretaria técnico de esta sesión. Por lo anterior, le pido verificar la existencia del quórum para instalar la sesión. Muchas gracias, presidenta. Integrantes del Comité de Participación Social, buenas tardes a todos. En este momento certifico la presencia de los 5 integrantes del Comité de Participación Social. Por lo tanto, según su reglamento interno, en el artículo 4, párrafo segundo, existe quórum legal para el inicio de la sesión. Gracias, Karina. Bueno, pues declaro abierta la sexta sesión ordinaria del Comité de Participación Social, siendo las 12:14 horas del martes 26 de mayo del 2020 y solicito a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, con su permiso, presidenta, me permito dar lectura al orden del día. Tenemos 9 puntos a desahogar. El primero es la declaración del quórum y apertura de la sesión, que ya se hizo. El segundo es la aprobación del orden del día. El tercero tenemos la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias del 17 de diciembre del 2019 y 21 de abril del 2020. Asimismo, las extraordinarias del 14 y 28 de enero del 2020. El punto 4 es la presentación de avances del plan de trabajo del CPS 2020. El punto 5, encuesta sobre la percepción de la corrupción del INEGI, que es la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en CIG 2019. El sexto, mecanismos de evaluación para las y los aspirantes a cargos públicos del Consejo de la Judicatura. El punto 7, asuntos varios. El punto 8, acuerdos. Y el punto 9, clausura de la sesión. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, Karina. Bien, pues someto a su consideración el orden del día mediante votación económica. A favor de levantar la mano si están de acuerdo. Bien, muchas gracias. Pues una vez aprobado, continuamos con la sesión. Adelante, sí. Cari. Gracias, presidenta. El tercer punto del orden del día corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias del 17 de diciembre del 2019 y 21 de abril del 2020. Asimismo, las extraordinarias del 14 y 28 de enero del 2020. Bien, gracias, Karina. Bueno, las actas fueron enviadas previamente vía correo electrónico a todas y cada uno de ustedes para su revisión y visto bueno, por lo que solicito omitir la lectura de las actas. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario u observación al respecto. Ninguno. Bien. Gracias. Al no existir ningún comentario que agregar, pido que las actas sean circuladas para firma correspondiente y publicadas en el sitio web del CPS. Para tal efecto, le pediría a la doctora Anel Vázquez si pudiera apoyarnos con ese punto. Adelante, Anel. Nada más poner a su consideración que podamos subirlos a las páginas, podemos subir las actas a la página sin estar firmadas, porque no nos hemos visto y no sé cuándo nos veamos presencialmente y es importante que esas actas estén a la vista del público. Adelante, si no tiene inconveniente el resto de los miembros del comité, yo estaría de acuerdo con esa postura que establece la doctora Anel. Por favor. Muchas gracias. Adelante, Cari. Sí, gracias, presidenta. Pues no habiendo comentarios al respecto, quedan aprobadas las actas ya mencionadas con el comentario de la doctora Anel Vázquez. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que refiere a la presentación de avances del plan de trabajo del CPS 2020. Gracias, Cari. Bueno, pues sobre los proyectos que a cada uno de los integrantes nos toca dar seguimiento, propongo que la intervención sea por el orden de periodo, tal y como lo hemos estado realizando en todas y cada una de nuestras sesiones. Al respecto, les informo sobre el avance de los proyectos a mi cargo. Y bueno, sobre la situación, este es un proyecto sobre la situación que guarda el diagnóstico de ética e integridad de los municipios de Jalisco. Les informo. Como recordarán, en la sesión pasada les comenté que se habían recibido únicamente la respuesta de 6 municipios. Esto fue por 2 motivos. Uno fue que inició el periodo de confinamiento
por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y 2, coincidió con el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Una vez que pasó dicho periodo de vacaciones, poco a poco se han retomado las actividades y en estos momentos contamos con la respuesta de 54 municipios. Entonces, la respuesta ha sido muy favorable en este sentido. Comentarles que el día 8 de mayo se envió un recordatorio a los municipios que todavía no dan respuesta al cuestionario. La intención, pues, es dejar abierta la ventana de recepción de cuestionarios hasta la primera semana de junio. Sobre los resultados, me parece que es importante adelantarles que algunos de los datos más relevantes hasta este momento, pues cabe mencionar que solo son resultados preliminares y estos obviamente pueden cambiar en relación a que de los 125 municipios, 54 han dado respuesta. Decirles que el de total de respuestas obtenidas hasta el momento, el 35% de los municipios cuentan con un código de ética alineado a los lineamientos para la emisión del código de ética al que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicados el 12 de octubre del 2018. Las razones que se manifiestan con mayor frecuencia entre los municipios que no cuentan con un código de ética es que actualmente se encuentran en proceso de elaboración y o aprobación. Dicho lo anterior, reitero que esta información que doy a conocer es preliminar, en tanto cierra la ventana de recepción de la respuesta. Sin embargo, hago un exhorto a los municipios que todavía tienen pendiente esta tarea para así tener un diagnóstico más certero de la situación que guarda el tema de ética e integridad en Jalisco. Por mi parte sería todo y cedo el uso de la voz en este momento a la doctora Anel Vázquez para que nos informe los avances que tienen sus proyectos. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de los avances en dos aspectos fundamentalmente que me toca coordinar. Uno es el de comunicación y el otro es el de la Red Anticorrupción de Participación Social. En el primero, decirles que iniciamos el mes de mayo con otra campaña en redes y en la página sobre los avances de nuestro plan de trabajo 2020. Hemos, con la ayuda de Claudia, diseñado infografías y hemos estado, lo más importante, incluyendo el link a cada uno de los insumos que hemos elaborado, ¿no? Todavía nos quedan varias infografías y nos quedan varios elementos que informar, entonces es muy probable que a pesar de que lo habíamos planeado para este mes, continúe para el próximo mes. También en el área de comunicación hemos estado informando cada paso y cada detalle de nuestra participación en el proceso de evaluación curricular de las y los aspirantes al Consejo de la Judicatura. Sobre el segundo punto, el de la red de participación, red anticorrupción de participación social, informarles que convocamos a la red para que se involucraran en el proceso de evaluación curricular que estamos llevando a cabo junto con especialistas y representantes de las universidades y el CPS como observadores o testigos sociales. Tuvimos una reunión con ellos y con ellas, les explicamos cada uno de los pasos y cada uno de nuestros criterios para la evaluación y los invitamos, como mencioné, a participar como observadores y testigos sociales. Les enviamos un registro, la posibilidad de registrarse en línea y hasta ahora informarles que tenemos 3 organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a la red ya registradas para la observación o para ser testigos sociales de este proceso. Es todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Anel. Bueno, pues ahora es el turno del doctor Jesús Ibarra. Adelante, Chuy, te escuchamos. Gracias. Pues bien, con el tema de COVID, el tablero de integridad que estamos desarrollando con el municipio de Zapopan ha quedado en pausa. Esperamos retomarlo en cuanto sea posible, no solo reunirnos, que solo pudiéramos hacer vía Zoom, sino acceder a archivos y a dependencias del propio municipio que hoy por hoy no están trabajando regularmente. En cuanto al proyecto con el Poder Judicial,
el tema específicamente de la propuesta de órgano interno de control. Ahí tenemos ya la propuesta definida, falta desarrollar la discusión con el presidente, el magistrado Ricardo Suro, para entonces agregar los puntos de vista que él nos ha comentado que le gustaría incluir, para entonces ya estar en condiciones de aprobar esa propuesta. También respecto del Poder Judicial, no se ha instalado la comisión de vigilancia, aunque ya está en proceso la integración de 3 consejeros, la convocatoria y los ajustes a la ley orgánica que se hicieron permiten, sin que se integre la comisión de vigilancia, que para este periodo se desarrolle el control de confianza pues en otra instancia distinta a la comisión. Por otra parte, también el proyecto de manual para la comprensión de sentencias prácticamente está terminado. Ya recibimos los comentarios en torno a la parte de género y restaría circularlo con los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para que incluyan los comentarios que consideren y entonces aprobarlo ya en la siguiente sesión, tal vez, si ustedes están de acuerdo. Finalmente, en la parte de designaciones, pues como saben, hoy por hoy estamos en 2 procesos. El de la unidad de vigilancia, que está detenido por el tema de COVID. Hay una pausa que autorizó el Congreso en la convocatoria. En cuanto se reanude, estamos listos. Y también el proceso del Consejo de la Judicatura, que entiendo es un punto que se va a tratar más adelante y reservo la información para ese momento. Gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Pues ahora le pido a la doctora Nancy García exponga los avances que tiene sobre sus proyectos. Sí, buenos días a todas y a todos. Pues básicamente he tenido que hacer algunas adecuaciones respecto al proyecto de personas desaparecidas y pues dado que no hay muchas posibilidades de hacer trabajo de campo, lo que estamos haciendo más bien es un trabajo de gabinete. Ahora estoy trabajando con 2 investigadoras de la Universidad de Guanajuato que me están apoyando para darle un poco de la vuelta de tuerca y hacer un análisis de los riesgos que pueden presentar aquellas personas que están en la búsqueda de una persona desaparecida, de un familiar desaparecido. De hecho, desde el CPS ya empezamos a hacer un flujograma, ¿no? Me gustaría compartirlo rápido. No puedo compartir imagen. Pero bueno, estamos ya realizando un flujograma que es como una de las bases para desarrollar este análisis de riesgo, pero yo estoy contenta porque, digamos, ya tengo una ruta mucho más cierta de qué es lo que vamos a poder hacer en concreto. Y creo que este análisis de riesgo va a ser como muy importante porque nos va a dar pistas de justamente estas áreas que van a llamar la atención y a merecer atención institucional, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues ya se aprobó el código el mes pasado, ¿no? El código de ética del CPS, pero también hay que hacer adecuaciones al reglamento interno del CPS y esas están pendientes, entonces, pues este mismo mes espero hacerles llegar una propuesta de modificación al reglamento, que no es menor. Y finalmente nada más quisiera compartir también que dentro de la red de CPCs, en la comisión de indicadores, nos hemos estado reuniendo prácticamente cada semana y estamos discutiendo indicadores para el monitoreo y el desempeño de los sistemas anticorrupción en los estados, ¿no? Digamos, es un trabajo independiente al que está haciendo el CESNA. El CESNA, como recordarán, está haciendo como un repositorio de información sobre corrupción para generar indicadores para medir corrupción, a propósito de que ayer tuvimos el webinar en la tarde,
¿no? Pero este es otra cosa, ¿no? Este es más bien un tablero de control de los sistemas anticorrupción y lo hemos estado revisando de manera virtual, pues, desde hace un buen rato. Entonces, también en eso hemos estado trabajando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues por último doy el uso de la voz al doctor David Gómez Álvarez para conocer los avances de sus proyectos. Muy buenas tardes, presidenta, colegas. En cuanto al proyecto de vinculación institucional y de relación con las instituciones de educación superior, he estado en comunicación virtual con varias universidades locales y algunas instituciones de investigación de la Ciudad de México para ver cómo podemos vincularnos y cómo podemos generar una oferta académica más orientada hacia, digamos, la capacitación, la práctica, que de manera solamente académica. Y lo que sucedió es que durante este tiempo, que además se interrumpieron las posibilidades de reunión presenciales, hay una especie de cuestionamiento a cuál debe ser el rol de los sistemas y en general de las instituciones del combate a la corrupción y de la rendición de cuentas, para repensar cuál debe ser ese tipo de oferta que permita, digamos, capacitar gente, ofrecer espacios de aprendizaje en términos de la nueva normalidad y dónde va a estar el rol de los actores en la siguiente etapa una vez que se haya superado la pandemia. Y en ese sentido hemos seguido conversando con el CIDE, con la Universidad de Guadalajara, con algunos otros think tanks de la Ciudad de México, para ver qué podríamos ofrecer si de una vez algo en una modalidad virtual hacia el verano-otoño, o esperar a que haya condiciones para poder retomar la idea de algún curso, algún programa un poco más formal y estructurado para ofrecerse. En cuanto al tema de designaciones públicas, hemos estado tratando de documentar los distintos ejercicios que ha realizado el CPS, que han, digamos, sido de interés para otras instancias, incluso en la Ciudad de México, de, digamos, la conducción que ha hecho esta instancia o el rol que ha jugado esta instancia en las designaciones públicas, que es un tema que, si bien sigue vigente por la cantidad de nombramientos y designaciones que están ocurriendo en el país todo el tiempo, hay una especie de agotamiento de las fórmulas y de las modalidades tradicionales que se han estado siguiendo, y hay una especie de cuestionamiento de cuál debe ser la manera de lograr los mejores perfiles ante situaciones o procesos de designación que han sido no exitosos. Y en ese sentido, además de la recopilación de datos e información para los casos del CPS, estoy en conversaciones con algunos otros actores que están interesados en ese proceso. En concreto, el área de designaciones públicas de Fundar, Centro de Análisis en Políticas Públicas, que ha sido pionero y un poco lleva el liderazgo de esta discusión a nivel nacional, y también con Transparencia Mexicana recientemente, para tratar de entender cuáles deben ser los nuevos mecanismos y dispositivos institucionales que permitan que haya una mayor incidencia de la sociedad civil a través de los CPCs o CPS, y de manera independiente, para poder tener algo de injerencia en estas decisiones que cada vez se cierran más, sobre todo a la luz de designaciones como las de la Suprema Corte, las de las comisiones reguladoras o temáticas del gobierno federal, en donde pues lo mucho o poco que se había avanzado se ha perdido en buena medida por el tipo de perfiles que han sido finalmente designados, ya sea por el presidente o algunos gobernadores, o por la Cámara de los Diputados o los congresos locales. Entonces, la idea es que, por un lado, se puedan documentar los casos de éxito de Jalisco, tratar de entender un poco cuál ha sido el panorama de conjunto de lo que se ha realizado en casi 3 años, 2 años y medio, y al mismo tiempo revisar otras situaciones, otros casos, y tratar de repensar y reconceptualizar cuál es la discusión en este país de designaciones públicas, que es finalmente un tema bien importante que de facto, más que de jure, han tenido por encargo los comités de participación en la República.
Muy bien, muchas gracias, David. Pues aquí nada más me gustaría recordarles que los proyectos que tenemos designados cada uno de nosotros tendrían que estar idealmente concluidos para el 31 de octubre. De ahí que cada sesión con sesión estamos pidiendo justo esto, informar a la ciudadanía sobre nuestros avances. Te agradezco, David. Bueno, para la sesión del mes de junio, les pido nos sigan actualizando sobre la situación que guardan sus proyectos. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, Cari, por favor. Sí, muchas gracias, Presidenta. El quinto punto del orden del día corresponde a la encuesta sobre la percepción de la corrupción del INEGI, que es de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en SIG 2019. Gracias, Cari. Y bueno, pues aquí solo comentarles que respecto a este punto, pues la percepción sobre la corrupción entre los jaliscienses, pues mantiene una tendencia a la baja de 2015, de acuerdo a la más reciente encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del Instituto de Estadística y Geografía INEGI, ¿no? Bueno, pues el estudio precisa que en el 2015 la percepción de la corrupción en la entidad, es decir, el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, era del 92.3%, en el 2017 bajó a 91.7% y en el 2019 pues se redujo a 85 puntos porcentuales. En el caso de la encuesta destaca también que la confianza entre las instituciones locales pues ha aumentado entre 2017 y 2019. El porcentaje de estas personas confía en el gobierno estatal creció un 36.7, perdón, de un 36.7 a un 40.3 y hacia los gobiernos municipales subió de un 40.4 a un 50.1 y hacia los jueces y magistrados pues pasó de 35.6 a 37. En lo que tiene que ver con el costo de la corrupción, pues el costo promedio por persona por incurrir en un acto de corrupción también reportó una reducción importante que tiene que ver que particularmente en Jalisco en el 2017 pues era de 3,400 pesos y en 2019 bajó a 2,700 pesos, aunque este rubro pues obviamente no tendría que existir, ¿no? Las personas no tendrían que estar invirtiendo su dinero en este tipo de rubros. Si bien la encuesta puntualiza que la tasa de víctimas por actos de corrupción habría subido un 15.7% entre el 2017 y 2019, el mismo INEGI explica que en el caso de Jalisco no existe evidencia estadística representativa respecto al nivel estimado en la encuesta previa. Y pues bueno, comentarles algo que ya se había dicho el día de ayer en la charla que tuvimos, pues la encuesta sirve como un insumo técnico al comité coordinador para que lo tome como referencia en la elaboración de la política estatal anticorrupción. Y pues aquí me gustaría darles el uso de la voz a algunos de ustedes si prefieren hacer algún comentario. Bien, pues no hay comentarios al respecto. Bueno, pues adelante, Nancy. Yo simplemente señalar que esta encuesta pues sigue siendo uno de los instrumentos más importantes para la planeación de la política estatal anticorrupción. Es el instrumento más importante que tenemos para definir, digamos, prioridades en términos de eso. Y que bueno, la encuesta en sí misma nos está dando a nosotros como ciudadanos elementos importantes, no solo para diseñar políticas, sino también para, digamos, hacer un poco de pedagogía de cuál es la utilidad de la información que está generándose en esta encuesta. Muchas gracias, Nancy. Bien, pues Cari, te pediría seguir con el siguiente punto. Gracias, Presidenta. El sexto punto del orden del día corresponde a los mecanismos de evaluación para las y los aspirantes a cargos públicos del Consejo de la Judicatura. Pues antes de entrar a detalles de los mecanismos de valoración de aspirantes del Consejo de la Judicatura, pues realizaré una muy breve síntesis del estatus que guarda hasta el momento el proceso de evaluación que está realizando el comité. Bien, pues se recibieron por parte del Congreso del Estado los expedientes de las y los aspirantes al Consejo de la Judicatura el día 14 de mayo.
Del 15 al 17 de mayo se elaboraron rúbricas que el equipo evaluador estará utilizando para valorar los aspectos tanto normativos como sustantivos de cada perfil que aspira al Consejo de la Judicatura. El 19 de mayo se envió un correo a todas y todos los aspirantes para hacer de su conocimiento detalles de la exposición de una situación problemática en su vida profesional relacionado con el relacionado con el Consejo de la Judicatura, y se solicitaron las cartas de aceptación de evaluación, así como los formatos de declaración de intereses y patrimonial. Así pues, el 25 de mayo, en punto de las 20 horas, se puso a disposición de todas y todos los aspirantes las instrucciones para el desarrollo de una exposición de una situación problemática, que ya lo comenté, que tendría que desarrollar cada una de las y los aspirantes. El resultado fue el siguiente. Para consejera jueza se recibieron respuestas de todas las aspirantes. Solo un caso, o solo en un caso, perdón, llegó fuera de tiempo. Respecto a la convocatoria para consejera juez, se recibieron respuestas de todas las aspirantes. Solo un caso también llegó fuera de tiempo. En lo que respecta al consejero ciudadano, un caso fuera de tiempo y 3 aspirantes pues no recibimos su correo con la situación en el que exponían alguna situación problemática, pero el resto fue en tiempo y forma. Bueno, este mismo día se contactó a todos los aspirantes que no habían enviado la documentación solicitada o que hemos requerido por parte del comité, y bueno, pues les informamos que el plazo se extendía un día más, es decir, hasta el día 26 de mayo, es decir, el día de hoy. Ahora sigue el proceso de deliberación y valoración de cada una de las y los aspirantes al Consejo de la Judicatura, y me gustaría en este caso pues cederle el uso de la voz al doctor Jesús Ibarra para que nos amplíe esta información. Tu micrófono, Chuy, por favor. Ya, ahora sí me escuchan. Gracias. Bueno, les decía que tenemos, como recordarán, 5 criterios que hemos estado trabajando para evaluar los expedientes. Todos tienen que ver con la cuestión curricular. El primero es la declaración patrimonial y de intereses. El segundo, la evidencia documental que acredite la experiencia profesional y trayectoria pública. El tercero, la propuesta del trabajo de la o el aspirante. El cuarto, la explicación de las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Y el quinto, una exposición de una situación problemática que se haya presentado durante la trayectoria curricular, la vida profesional de la o del aspirante. Pues bien, respecto de esos 5 criterios, el grupo de evaluadores que convocamos, recordemos que invitamos a 6 representantes de universidades, académicos y académicas, y también a 6 especialistas en el área de Derecho. ¿Y en qué va este grupo evaluador respecto de los criterios que mencioné? Bueno, pues el viernes 15 de mayo se entregaron de parte de la Comisión de Seguridad y Justicia al CPS los 67 expedientes que ya mencionó la presidenta. Tuvimos ese mismo día una reunión con este equipo de evaluación para afinar estos criterios, sobre todo para establecer la hoja de ruta en términos de cronograma y para establecer cuáles iban a ser los indicadores o los valores de esos criterios, cómo los íbamos a aplicar. Después, el lunes 18 de mayo, se habilitó una página Excel para evaluar cada uno de los perfiles con los 5 criterios que he mencionado, y inició la evaluación con la información que teníamos, la información que nos había entregado el viernes pasado el Congreso. Luego, el jueves 21 de mayo, estamos planteando, o más bien elaboramos la propuesta de rúbrica de problema curricular que subimos el lunes 25 de mayo. Hay que recordar que el lunes 25 de mayo se subió esa rúbrica con las instrucciones pertinentes
para que pues respondieran, para que expusieran ese problema de vida profesional, y cambió el horario. Originalmente lo teníamos previsto de 10 a 12, cambió de 8 a 10 de la noche para no complicar el calendario de evaluaciones de control de confianza que están desarrollando también los perfiles. ¿Qué sigue? Pues este miércoles, el día de mañana, 27 de mayo, la idea es hacer un primer corte con el equipo evaluador para ir definiendo ya los puntajes finales que cada expediente va a tener. Después, hasta el 4 de junio, tenemos para hacer pues las reuniones que sean necesarias con el equipo evaluador para tener ya un informe final que sea aprobado en sesión extraordinaria este día 4 de junio. Y el viernes 5, que es la fecha límite de entrega según la convocatoria, hacerlo a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado. Pues hasta ahora es en lo que vamos, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, David. ¿Habría algún otro comentario por parte de las y los integrantes del CPS respecto a este tema? Soy Jesús, Presidenta. Perdón, Jesús. Y aquí recordar también, sobre todo a los aspirantes, que hay otros instrumentos que vienen en la convocatoria, pero que no corresponden al Comité de Participación Social. Por ejemplo, la entrevista, pues será frente a diputados del Congreso del Estado. Los controles de confianza se están desarrollando en el C3, es otro instrumento independiente, y el examen teórico práctico que le pertenece a las universidades, a las 6 universidades que fueron convocadas, y que estos instrumentos a los que hizo referencia el doctor Jesús, pues son los que estamos utilizando única y exclusivamente el Comité de Participación Social para el tema de la elaboración del informe con las opiniones técnicas de los perfiles, pero el resto de los instrumentos como la entrevista, el examen teórico práctico y los controles de confianza corresponden a otras instancias. Bien, pues seguiríamos con el siguiente punto del orden del día, Cari. Claro que sí, Presidenta. El 7º punto del orden del día corresponde a asuntos varios. Muy bien. ¿Alguien de ustedes tiene algún asunto vario que quisieran comentar en este momento? Lucy y yo, por Sí. favor. Adelante, No es asunto vario, más bien era del anterior, pero creo que no alcanzaste a ver mi manita. No, nada más para que no haya confusión, al principio comentabas que se dio tiempo a los aspirantes para que entregaran documentación, nada más ser un poco más específica sobre eso, solo para entregar las declaraciones de interés y las declaraciones de conflicto de interés y las declaraciones patrimoniales, punto. No para entregar el problema ni ningún otro documento extra, solo para esas 2 declaraciones. Muchas gracias, era todo. Sí, muy pertinente tu aclaración. Tiene que ver única y exclusivamente con lo que ya comentó la doctora Anel. Nada más ampliamos un día, de hecho 2 días más para entrega de declaración de interés y de no conflicto de interés y la patrimonial. Gracias por la aclaración, doctora. David. Sí, en asuntos varios a mí sí me gustaría dejar constancia de un asunto que me parece central y muy preocupante, que tiene que ver con la vigilancia, observación y seguimiento del manejo y aplicación de la deuda que ha sido aprobada en el Congreso del Estado por 6,200 millones de pesos. Me parece que es un momento que por la pandemia, por la emergencia y por la urgencia se justifica, a decir de los diputados y del propio Ejecutivo, que fue el solicitante de esta deuda, que es importante poderla vigilar, poderla revisar, poderla conocer a fondo, porque se trata de un pasivo para el Estado que involucra los siguientes 24 años y los siguientes 5 administraciones estatales. Por tanto, a mí me parece que es importante hacer notar que desde noviembre pasado y quizá un poco antes, a propuesta de distintas organizaciones de la sociedad civil y de organismos autónomos, se firmaron y promovieron distintos mecanismos e instancias para el monitoreo y vigilancia de la obra pública estatal y municipal.
Me parece que hay un mecanismo en particular que existe y que fue justamente firmado por los ejecutivos estatal y municipales metropolitanos para el seguimiento de la obra pública. Y el día de hoy, precisamente, se dará a conocer por la Mesa Interinstitucional para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco el Comité de Vigilancia, que será la instancia de esta mesa, de este comité intersectorial, que le dará seguimiento a la deuda y a su aplicación en obra pública. Y hasta donde entiendo, el CPS no ha sido invitado a formar parte de esta instancia. Y a mí me gustaría dejar constancia en esta sesión ordinaria del CPS de que no hemos sido llamados a esta mesa, de que no hemos sido informados de distintos aspectos que conlleva la aprobación y pronta aplicación de la deuda, y que me parece que, sin presumir que hay indicios de corrupción o un tema en torno a la corrupción, me parece que de manera no punitiva, sino preventiva, anticipatoria, de clarificación, de transparencia, de rendición de cuentas y de prevención de la corrupción, una instancia como esta debería ser tomada en cuenta y consultada y invitada a este tipo de comités que se están integrando, por tratarse de un tema de una enorme importancia, no solo presente, sino futura en el estado de Jalisco. Muchas gracias, David. Yo sí también tengo un asunto vario que tiene que ver con una solicitud que le realicé a la doctora Anel, porque es quien lleva la red anticorrupción de participación social, en el sentido de convocar esa red o invitarlos más bien a la red para que se unan a darle seguimiento a un compromiso de un decálogo que viene desarrollándose en conjunto con el Comité de Participación Social y otras instancias de transparencia y otras organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente con la comisionada de Infomex, María Carmen Nava, y entonces le solicité, pero quiero socializarlo con ustedes, le hice una petición a la doctora Anel para que se envíe un correo electrónico a la red realizando esta invitación para que hagan suyo un compromiso de seguimiento de este decálogo. Obviamente es sobre la institución que desee participar en esta iniciativa, pero sí nos fue solicitado esta situación por parte de, les comentaba, de varias organizaciones de la sociedad civil y particularmente del Instituto de la Ciudad de México en materia de transparencia, porque saben que esta red pues es fuerte. Entonces, comentarles este punto, que seguramente la doctora Anel ya le dará seguimiento. Solo es importante los tiempos por el tema del seguimiento del decálogo, pero en eso seguramente estaremos trabajando. Y bien, si no existe ningún otro punto para el asuntos varios, le pediría a Karina continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, gracias, presidenta. El octavo punto del orden del día corresponde a los acuerdos. Yo tengo un punto más. Adelante, Jesús. Es más bien sobre el que comentó David. Recordar que aunque no nos toca a nosotros participar en la vigilancia de, por ejemplo, de esta mesa de la deuda, recordemos que hay una iniciativa que tiene que ver con la transparencia en infraestructura que firmamos, llamada COST, que además fue a instancia del Instituto de Transparencia y justo era para ello. Como no podemos estar en todas las mesas haciendo vigilancia, recomendando, revisando procesos de compra, procesos de aplicación de presupuesto y demás, que corresponde directamente a órganos internos de control y a testigos sociales en comité de adquisiciones. No nos podemos multiplicar en todos los procesos que existen relevantes, y tampoco el CPS es una instancia dedicada estrictamente a ello. La iniciativa de transparencia en infraestructura me parece que puede ser una buena alternativa, ya está firmada, nosotros nos involucramos en ella también, pues para poder dar seguimiento a este y otros procesos de transparencia en infraestructura. Gracias, es todo. Muy bien. Gracias, Chuy. Sí, de hecho, está como participante de este, digamos, proyecto, la doctora
Nancy García, si tuvieras algún comentario respecto a cómo se ha trabajado en COST. Sí, precisamente hoy sostuve comunicación con el doctor Pepe Bautista, que ustedes lo conocen por su trayectoria amplia y destacada en la vigilancia del gasto público, y ya se socializó en COST la idea de ver cómo podemos integrarnos, ¿no? Digo, lo estamos socializando, no hay nada aceptado ni nada, pero sí ya estamos ahí proponiendo que se incluya esta parte que tiene que ver con infraestructura y obra. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Bueno, pues entonces te pediría, Cari, si nos haces un recuento de cuáles serían los acuerdos de esta sesión ordinaria. Sí, con mucho gusto, Presidenta. Tenemos un único acuerdo que es la aprobación por unanimidad de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias del 17 de diciembre del 2019 y 21 de abril del 2020. Asimismo, las extraordinarias del 14 y 28 de enero del 2020, con el comentario de la doctora Nel, que sean publicadas sin firma por la cuestión de guardar las medidas sanitarias. Muy bien, muchas gracias, Cari. Bueno, pues para finalizar pasamos al último punto del orden del día. Claro que sí. El 9º punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, Cari. Bueno, pues agotados todos los puntos del orden del día, doy por clausurada la sexta sesión ordinaria del Comité de Participación Social, siendo las 12:54 horas del día martes 26 de mayo. Les agradezco a todas y todos su presencia. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Hasta luego.